Hola a todos. Soy muy exigente conmigo mismo. Este directivo es muy bueno, exige mucho a su equipo. Es una escuela de primer nivel, exige mucho a sus alumnos para que den lo mejor de sí mismos. ¿Cuántas veces hemos oído esto a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas veces nos lo hemos repetido a nosotros mismos cuando queríamos alcanzar una meta? Consideramos la exigencia indispensable para llegar al éxito. Sin ella, parece imposible hacer las cosas bien. Con ella caminamos seguro, poniendo de nuestro lado las virtudes, tantas veces repetidas, de nuestros padres, nuestros profesores, nuestros jefes, hasta la sociedad en general. Esfuerzo, seriedad, sacrificio, fuerza de voluntad. Gracias a ella parece que ahuyentamos la tentación de caer en la facilidad, en lo poco profesional, en lo mediocre. Además, la exigencia parece un antídoto a la pereza, a la diversión, a estos pequeños demonios del día a día que suelen apartarnos del camino recto, que nos incitan a descuidarnos. La exigencia nos obliga a ser mejor, a no buscar la satisfacción inmediata, a seguir adelante para alcanzar un resultado perfecto o casi perfecto. La exigencia es una vieja conocida del mundo de la empresa. Me la encuentro muy a menudo en los coaching individual o los coaching de equipo que llevo a cabo. En muchas ocasiones, mis clientes recurren a ello para explicar lo que les está pasando. Y me dicen, es que me exijo mucho, es que exijo mucho a los demás. Intentan justificar con esto porque no pueden alcanzar sus objetivos. Y aquí empieza la contradicción. Esta exigencia tan respetada y tan practicada para obtener resultados, de repente aparece como el mayor obstáculo para poder conseguir resultados. Lo que me iba imponiendo durante tantos años para ser mejor, de repente se transforma en lo que me impide alcanzar lo que quiero. ¿Qué está pasando? Normalmente cuando llego a este punto suelo pedir a mi cliente que me defina lo que entiende por exigencia. Las respuestas suelen ser parecidas y consisten en lo siguiente. Me dicen, es que la exigencia es obligarse a hacer mejor las cosas, a mejorarse para poder alcanzar la perfección o la excelencia. Y ahí empieza el problema. Se establece una relación de causa-efecto directa entre exigencia y excelencia. Incluso a veces se las confunde cuando estos dos conceptos son de naturaleza bien diferente. Miremos a ver cada una de ellas. Primero, la exigencia. La exigencia tiene mucho que ver con la idea de buscar la perfección o la casi perfección en todo lo que se hace. El problema es que a la hora de definir la perfección nos damos cuenta que no existe, lo que hace que esta búsqueda sea imposible o casi imposible, interminable. Además, se inscribe en una lógica de hacer más, de ir más allá de, en vez de hacerlo bien. Ser el mejor y no ser bueno. Hacer más y no hacer lo suficiente o lo correcto. Esta búsqueda imposible o casi imposible, interminable, de algo idílico que nos hemos creado nosotros mismos, irremediablemente nos crea emociones negativas, de frustración, de insatisfacción, de sufrimiento, porque nunca se termina, nunca se alcanza. Una cosa importante es que la exigencia apunta al ser y no al hacer. No soy lo suficientemente bueno, podría ser mejor. Hace que el error se vive como un fracaso personal, como algo que atenta contra nuestra propia identidad. Lleva a compararse con el otro y de paso queremos que los demás vean que somos o que nos esforzamos a ser mejor que los demás. Muchos exigentes buscan la satisfacción en la comparación con el otro. Y esto lleva a una forma de alienación, donde la visión y el juicio del otro cuenta mucho más que nuestra propia opinión. Por fin, el exigente pone casi exclusivamente el foco en el resultado. Se preocupa demasiado de este último y no se ocupa de lo que hace en el presente. Después de haber fijado un objetivo, la mente del exigente se queda como pegada al futuro.
por temor a lo que puede pasar si no lo alcanza. Y así, inmerso en el miedo a equivocarse o no hacerlo perfecto, no pone la atención suficiente en lo que hace en el momento presente. Si añadimos además que también su atención está nublada por lo que pueden pensar los demás, por la frustración de no ser lo que quiere ser, por todas estas emociones negativas, el riesgo de fallar aumenta considerablemente. Cruel contradicción. Cuanto más me focalizo en el resultado, más aumenta el riesgo de no alcanzarlo. Y ahora la excelencia. La excelencia es más el cuidado y la atención de hacer las cosas lo mejor que uno puede en cada momento. No es la búsqueda de la perfección. Se inscribe en una lógica cualitativa y creativa del aprendizaje, donde el error es signo de progreso, de oportunidad de cambio, de mejora y no de fracaso. También apunta al hacer y no apunta al ser. Si hago algo mal, es que tengo que cambiar lo que estoy haciendo, no que soy malo. No hay fracaso, solo hay resultados no deseados y que me debe llevar al aprendizaje. El lema es aprender siempre. Conlleva emociones positivas relacionadas con la ambición de mejorar, las ganas de aprender, la alegría de ser creativo. El excelente saca su satisfacción del camino hacia el resultado, no solo del resultado. Se focaliza también en cómo alcanzar el resultado en el presente, en el aquí y en el ahora, no en el temor en no alcanzar el resultado. Así se asegura una probabilidad mucho mayor de hacer bien las cosas ahora, que es el único momento que existe de verdad. Y así aumenta considerablemente la posibilidad de alcanzar el éxito. La excelencia es quiero, la exigencia es tengo que. Como lo explica muy bien en su libro Norberto Levi, La sabiduría de las emociones, el exigente se da órdenes a sí mismo o a los demás. Se obliga a ser mejor. Se presiona a sí mismo, presiona a los demás para que lo hagan mejor, más perfecto. Muchas veces sin saber muy bien cómo, dando por supuesto que con la sola disciplina o la sola fuerza de voluntad las cosas se consiguen. Levi explica muy bien que, en cierta manera, el exigide sale knockout, caos, de tantos órdenes, reclamos y presiones, y al final no sabe muy bien lo que quiere, cómo lo quiere, y esto afecta mucho su funcionamiento. Por el contrario, el excelente busca comprender y ser comprendido, autoconocimiento, conocimiento de los demás, inteligencia emocional, empatía, para poder saber qué hacer y obtener un mayor nivel de análisis, de implicación, de motivación para conseguir el objetivo. Para concluir, yo diría que es muy interesante hacer reflexionar a las personas sobre esta distinción entre exigencia y excelencia y llevarles a que se den cuenta de esta magnífica paradoja tan potente y tan estimulante que es la siguiente. Cuanto menos me focalizo en el resultado, más oportunidades tengo de alcanzarlo. O esta otra, cuanto más me enamoro de mis errores, más progreso. Cuando ocurre esto, empiezan a ver las cosas de forma radicalmente diferente y están abiertos a poner en práctica los dos principios claves de la excelencia, a saber, solo lo que hago en el presente me permitirá alcanzar lo que quiero en el futuro. Y la segunda, equivocarse y mucho es indispensable para aprender mucho y progresar mucho. De verdad os lo digo, no seáis exigentes, sed excelentes. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.